tardes. Muchas gracias. Y a nombre de Educación Colaborativa y del Centro para la Justicia Global, no sé si ustedes han venido a otras pláticas, pero traemos temas interesantes. Y esta tarde tenemos el gusto de tener al maestro Arturo Morales, quien es ingeniero agrónomo, con maestría en Ciencias de Educación y desde hace muchos años es operador turístico. Y hoy nos va a platicar un tema sobre turismo, pero que tiene que ver mucho con el medio ambiente y sobre todo lo que está pasando en nuestros ambientes. Entonces él nos va a hablar acerca de la necesidad muy importante de hacer turismo sostenible. Y vamos a ver cuánta diferencia hay entre sostenible y sustentable. Entonces, y esto nos atañe a todos los chicos, aunque estén en la carrera de, ¿qué dicen que es? Mantenimiento, turismo, en fin. ¿Qué más me habían dicho? Mantenimiento y cuál más? Agricultura. Bueno, soy ingeniero agrónomo. Yo me gradué del Tecnológico de Monterrey, trabajé 10 años en la agricultura, fui director de Medio Ambiente y Ecología. Les voy a decir esto básicamente para que tengan referencias y cómo uno va evolucionando. Y al final del día, creo que va a ser más rica toda la presentación con la sesión de preguntas y respuestas. Y les vuelvo a pedir disculpas, pero creí que era en el auditorio, no me sabían decir, no tenía señal, en fin. Pero aquí estamos ya, ¿ok? Y después de estudiar agronomía, estudié licenciatura en historia, tengo una maestría en ciencias de la educación también, y tengo muchos diplomados en turismo. Desde hace 25 años hago turismo, fui director de Medio Ambiente y Ecología aquí en el municipio, fui el primer director de Medio Ambiente y Ecología en el municipio, hace 23, 24 años. Hoy en día sigo siendo activista, soy activista y gestor de proyectos de patrimonio natural y cultural. Entonces tenemos proyectos que hemos tenido sobre el agua, nosotros gestionamos la planta de tratamiento, que ahorita por cierto está al 25% solamente, y tengo algunos programas de radio, aquí con San Miguelense, tengo allá en Cascabel Radio Social, y también he sido conferencista. De hecho fui alguna vez maestro en turismo aquí también en la UTMA, recién las primeras generaciones. Fui Premio Nacional de Turismo también en el 2010. Fuimos pioneros en un proyecto de turismo de aventura, que era recorrer el camino real de tierra adentro, que es básicamente el camino entre Dolores y San Miguel de Allende. Lo hacíamos en cuatrimotos, en aquel fuimos pioneros en el 2010. Y pues he sido parte de la industria del turismo, soy vicepresidente, fui parte de la Cámara de Comercio local, fui parte del Consejo de Turismo local también, pero al final del día, lo van a ver aquí, la propuesta es que entiendan que las nuevas propuestas de solución a los problemas más graves que tengamos, tanto en las empresas como en los municipios, las ciudades, los estados, el país, etcétera, tienen que ser interdisciplinarios, tienen que ser tocados con diferentes carreras, diferentes áreas, ¿ok? Entonces voy a tratar de darle un enfoque a todo esto, no solamente al turismo, que es a lo que me dedico hoy más, o a las cuestiones de medio ambiente, o a las cuestiones de gestión de patrimonio cultural, sino lo vamos a tratar de que les trate de tocar algunas de las fibras de lo que están estudiando. Entonces vamos a recapitular de nuevo y me dicen que son de mantenimiento, que hay por aquí algunos de agricultura, se llama aquí agricultura, de agricultura que están más enfocados en la vid o algo así, me decían, o en todo. Pero sí en fitotecnia, no es zootecnia. Fitotecnia más. Ok, entonces tenemos agricultura, tenemos mantenimiento, ¿qué más me has dicho por ahí? ¿Qué carreras más? ¿Gastronomía? ¿Alguna otra carrera? Bueno, vamos a ver cuáles son los desafíos ambientales. Las partes primeras son súper importantes para que las traten de conceptualizar. Y además de venir aquí y sentarse, a lo mejor pasar créditos, no sé, algo así, lo que trato de que se lleven es algo que les pueda ser útil en toda su vida y más en su vida profesional, ¿ok?
Por ahí va a ir esto un poco. Tengo también un diplomado en Alemania que hice sobre planificación sistémica. Para los que son de agricultura lo entienden a lo mejor un poco más rápido, pero es muy sencillo. Lo sistémico, traten de imaginar que están en una célula viva. Las células vegetales tienen una membrana un poco más rígida, ¿no? Tienen de hecho dos membranas. Y esta célula tiene organelos, se les llama, tiene el núcleo, el rizoma, donde está la cuestión genética, el ADN o el ARN, etc. En fin, tiene una serie de organelos, tiene mitocondrias también, donde se hacen procesos digestivos, el aparato de Golgi, por ahí, en fin. Pero más allá de todo esto, si ustedes atendieran solamente a la membrana en caso de que la célula tuviera algún problema, ¿qué le va a pasar a la célula si nada más atiendo la membrana? ¿Qué creen que le pasa a la célula? Si nada más atiendo las situaciones de la membrana, ¿qué creen que le puede ocurrir? Se desgasta y ¿qué más? Puede morir, porque es un ser vivo, ¿no? Las células son parte de los seres vivos. Ok, si yo estoy en una empresa, si yo estoy en la misma célula y nada más atiendo al núcleo y no a la membrana, ni a los ribosomas, ni a nada de los demás, ¿qué le va a pasar a la célula? Muere también. Y así podríamos dar muchos ejemplos. Si yo soy mantenimiento y el día de mañana estoy empleado en una fábrica del polígono industrial o en el mantenimiento de uno de los hoteles que tenemos aquí, y nada más me enfoco yo a esa parte y dejo de desatender cómo va el ritmo de lo demás, ¿qué puede pasar? Bueno, al principio se puede desgastar y entonces a lo mejor vas a tener, si es en la industria, vas a tener procesos que sean ineficientes. Dicen que en la industria se emplean básicamente 3 adjetivos que llévenselo. No que anoten, pero espero que tengan buena memoria, aunque en mis tiempos decimos todavía que no hay mejor memoria que un lápiz y un papel. Pueden hacerlo incluso en su celular, pero traten de llevarse algunos esquemas que les sirvan para toda la vida. Algo que es muy importante en la productividad es ser eficiente, eficaz y lo más importante, efectivos. Si no tienes efectividad, al día de mañana, adiós, bye, te llamabas. Entonces, esos son 3 adjetivos que en realidad son conceptos de cómo llevar las cosas. Si yo estoy en una empresa, ¿la empresa solamente es mantenimiento o habrá procesos productivos, administración, control de calidad, venta, laboratorios a lo mejor de física, de química, etcétera? Habrá mecatrónicos, ya vieron que es un mundo, ¿no? Y en un hotel es lo mismo. Estoy en mantenimiento en el hotel, pero puedo estar en mantenimiento en cuestiones hidráulicas, pero a lo mejor están fallando las cuestiones eléctricas, ¿no? En fin, y junto con eso, si no hay electricidad, ¿hay aire acondicionado en los cuartos o no? O si estoy en una cocina, ¿no? Y estoy nada más enfocado en lo que me toca en mi barra del proceso, que es a lo mejor preparar las ensaladas, pero no me fijo en todo lo demás como esté, ¿qué puede pasar, no? O si estoy en un proceso productivo como agrónomo, como ingeniero en agricultura o técnico, si sales antes, etcétera, y solamente me enfoco en lo que me está tocando, ¿qué le pasa a todo el demás proceso? Yo puedo ser muy eficiente, muy eficaz en lo que estoy haciendo, pero esa efectividad al final de todo el proceso se llevará a cabo completa o no. Entonces ya vimos que tiene que ver con muchas cosas. En este análisis que vamos a hacer de cuáles son los desafíos ambientales, les voy a decir qué va de atender estos desafíos ambientales. Pues nos va, no mucho, solamente la vida. Hoy en día, por una serie de cosas que hemos dejado de hacer como especie humana, ¿no? Acuérdense que los humanos somos una de las especies del reino animal, somos en mucha parte animales, ¿no? Animales en términos científicos lo somos y en términos antropológicos también lo somos. Pero con todo respeto para las otras especies animales, somos quizá la peor para el planeta hoy en día. Y entonces tenemos una serie de desafíos que debemos de tratar de ir orientándolos hacia ese aspecto. Una primera parte, al margen de lo que estén leyendo ahí, voy a tratar de ser más
eficaz, más eficiente y más efectivo con ustedes. Y lo voy a tratar de repetir estos conceptos para que se los traten de llevar. Y por el tiempo de todos, ¿no? Una parte que es muy, muy importante, les decía yo, es entender que tenemos una diferencia entre medio ambiente y ecología. Mucha gente los confunde, lo confunden hasta políticos que la verdad, esto es una opinión personal, no son tan brillantes, ¿no? Por ejemplo, ustedes, si tienen una enfermedad, ¿con quién van? ¿Con el mecánico, con el chef, con el ingeniero agrónomo o van con el médico? ¿Con quién van? ¿No? Y bueno, es que los gobernantes no se especializan o no retribuyen esta parte, ¿no? Y entonces tenemos gente que supuestamente está en los gobiernos y ¿a qué voy con eso? Que no nada más el gobierno y el sistema democrático tiene que ver con los gobernantes, también tiene que ver con los ciudadanos. Y si nosotros no hacemos también las veces para que esto sea mejor, pues no tenemos mucha oportunidad. Les decía yo que no es lo mismo medio ambiente que ecología o ecosistemas más específicamente. Y vamos a ver ahorita en un momentito que la ecología o los ecosistemas es uno de los 5 factores que tienen que ver con el medio ambiente. Medio ambiente es todo lo que nos rodea, todo. Y básicamente el medio ambiente, esto traten de grabárselo, el medio ambiente se compone de 2 elementos. Los seres vivos, que en las carreras biológicas, como la agricultura, les llamamos seres bióticos. Y por otro lado tenemos a los seres abióticos o sin vida, como las rocas, el agua, el suelo, el sustrato y tal. Pero díganme si puede haber vida si no hay suelo. A lo mejor aérea. Ahora, díganme si puede haber vida si no hay aire. Díganme si puede haber vida si no hay aire, suelo y agua, por ejemplo. Entonces son partes importantísimas los seres abióticos sin vida y los seres bióticos. Eso es medio ambiente. Y medio ambiente es todo lo que nos rodea. Aquí tenemos seres abióticos, tenemos seres bióticos, ¿no? Todas las bacterias que están ahorita en nuestro cuerpo trabajando y tal, son parte de los seres bióticos que tenemos aquí. Eso es parte del medio ambiente. Y la ecología se refiere en específico a un sistema de factores vivos y no vivos que están interactuando con una especie viva en específico o con un conjunto de ellas. Ya no quiero irme más allá. ¿A qué se refiere esto? Que podemos hablar de la ecología de San Miguel de Allende. Y fíjense que es bien compleja, no complicada. También es una diferencia entre complejo y complicado. Tenemos una diferencia entre un medio ambiente complejo y otro complicado, ¿no? Complejo quiere decir que hay muchos factores. Por ejemplo, ya saben ustedes que aquí estamos en una ladera volcánica. ¿Quiénes saben que estamos en un volcán? Alcen la mano. ¿Son de aquí de San Miguel? ¿Cuántos son de San Miguel? ¿De dónde son? De Comonfort. Comonfort está en la ladera de 2 volcanes, ¿ya lo sabías? El San Pedro y los Picachos. Los Picachos, el volcán que está aquí enfrente, es un volcán. Su última erupción fue hace 10.000 años. Y pertenecemos al campo volcánico que se llama San Miguel de Allende. Y este campo volcánico se compone de 4 volcanes. Uno que es el San Pedro, que está de Comonfort hacia Paseo. ¿Conocen más o menos San Miguel Ixtla? ¿No? Jalpilla. Bueno, de Jalpilla te metes luego hacia el sur y llegas a San Miguel Ixtla. Y ese cerro que está ahí a la derecha se llama San Pedro. Ya te llevaste a la volcán, que por cierto es preciosa toda esa zona. Y luego sigue el volcán de Támbula. Conocen el parque industrial, muchos de ustedes a lo mejor van a terminar ahí. Bueno, el monte que está a un lado, ese es el volcán de Támbula. Y hay otro volcán que se llama el Zamorano, que es una frontera entre Colón, Querétaro y San José Iturbide de Guanajuato. Todo eso fue un campo volcánico que tuvo sus últimas erupciones entre hace 13 y 15.000 años. Y de este volcán hasta Texas, Nuevo México, Arizona, California, es semidesierto. Ya han ido al Chaco del Ingenio, al Randón más ustedes. Plantas cactáceas, suculentas, semidesérticas, mezquites, bursáceas, que son acacias, o gatillares, que son mimosas, ¿no? O suculentas, que son las que guardan agua adentro, se llaman crasicaules, ¿no? Que son cactus, bromelias, agaves, etc.
Bueno, todas estas son semidesiertos, pero si suben al volcán San Pedro, que te invito a que lo subas porque es precioso, o si suben a los Picachos o a Támbula, van a tener bosque de encino. Y los que están en gastronomía, el encino es lo mismo que roble. Roble y encino es una especie que se llama quercus. Y los quercus se usan para hacer las barricas del vino. Entonces, cuando dices este roble blanco, es lo que te quedan es de encino blanco. Es quercus. ¿Okay? Y es una madera que usamos para eso. ¿Conocen la casa del mayorazgo de la Canal? Aquí en San Pedro. ¿No? La casa de Banamex. Visítenla, es una maravilla. La gente viaja del mundo a visitar eso. ¿No? Visítenla. Bueno, la gran puerta de ahí es de encino. Al que voy, que ya vimos dos ecosistemas. Tenemos el semidesértico, tenemos bosque de encino, que es una de las partes del bosque templado. Bosque templado puede ser bosque de encino o coníferos. Coníferos son árboles en forma de cono, que pueden ser pinos, pueden ser cedros o diameles, que son los abetos, o también los Douglas fir, en inglés, en fin. Bueno, ¿a qué voy? Que solamente en San Miguel tenemos 4 ecosistemas diferentes. Tenemos el humedal en torno a la presa, que está infestado de lirio. Son humedales, o junto al río, son humedales. Y tenemos también semidesierto, bosque templado, les dije, humedales. Y tenemos en los cañones, han ido a las tirolesas, aquí por el Cerro de los Tres Cruces. ¿Sí? Los voy a llevar de paseo a su lugar, para que lo conozcan. De Comonfort, ¿quiénes son de Comonfort? ¿No? ¿De qué otras partes vienen? ¿De qué otros lugares son? ¿Los demás son de San Miguel? De Dolores. Bueno, por ejemplo, en los cañones se da otro tipo de vegetación y eso se le llama, puede ser selva baja, caducifolios, de que pierden las hojas, o puede ser de otros tipos. En fin, tenemos varios ecosistemas. Eso es la ecología. La ecología es una parte del medio ambiente. ¿De acuerdo? Una vez que les dije esto, ¿cómo se llama la plática? Desafíos ambientales, no ecológicos. Se refiere a los desafíos que tenemos en todo el planeta, entre seres vivos y seres no vivos. Me voy a ir ahora a seguir con las diapositivas. Y aquí en esta, fíjense también otra parte que es bien importante. Lo que tiene, tú no puedes cuidar lo que no conoces, ¿de acuerdo? Y menos vas a apasionarte si además de que no lo conozcas, no lo tienes en valor. Entonces, el patrimonio es lo que nos han dejado nuestros padres por generaciones. Y básicamente, en términos del turismo, que es lo que yo hago, hay 2 grandes partes del patrimonio, que es el patrimonio natural, que hay que conocerlo, identificarlo, luego comprenderlo, y luego que lo comprendiste, lo pones en valor. Y cuando lo pones en valor, lo cuidas. Si yo no lo conozco, no lo comprendo, no lo he puesto en valor, ¿crees que lo voy a cuidar? Eso llévenselo de tarea para toda su vida en lo que estén haciendo. Si ahorita están invirtiendo sus papás, ustedes mismos, esfuerzo, trabajo, recursos económicos, vamos a ver que son mucho más que dinero, en estar aquí, pues bueno, valoren, pongan en valor lo que están haciendo. Y ya que lo pusieron en valor, conozcan más de lo que están haciendo, de sus carreras, el día de mañana cuando salgan, en dónde pueden estar, tal, etc. Y todo eso nos va a retroalimentar para saber eso que valoramos, cómo cuidar. Y básicamente San Miguel, voy a abrir para que se le entienda un poco mejor, creo que es más adecuado. ¿Les parece bien? Ok. Les decía yo que ahí hay unas palabras en mayúscula y resaltadas. ¿Qué es lo que hay que valorar? Ustedes a su edad tienen ya prácticamente toda su parte corporal en el estado, digamos, adulto. Lo único que les falta es la experiencia, que luego cuenta mucho. Pero algo que es súper importante, algo que va a ser súper importante, es que pongan en valor lo que vale la pena para tener con prioridad, urgencia, o con importancia, que es todavía más trascendente. Entonces, la gente que viene de fuera
a ver San Miguel de Allende, básicamente viene a observar lo que es auténtico, único, irrepetible y excepcional. Del día de hoy, traten de pensar qué hice auténtico, único, irrepetible y excepcional. De la semana que va corriendo, ¿qué he hecho auténtico, único, irrepetible y excepcional? Del mes que he llevado, ¿qué ha sido auténtico, único, irrepetible y excepcional? De la experiencia académica que han tenido en el semestre, trimestre, cuatrimestre, lo que sea, ¿qué es lo que rescata como lo más excepcional? Excepcional viene de excepción. Y eso, valórenlo y llévense. ¿Sale? Bueno, voy a pasar otra lámina para luego hacer algo más interactivo. Y bueno, en la industria o en los negocios, en la gastronomía, en la agronomía, en todo, lo que es diferenciador es lo que te va a hacer notar sobre los demás. Yo aquí lo estoy observando a todos ustedes, y más o menos por la experiencia que yo tengo actualmente 66 años, entonces tengo ya mucha experiencia en leer las imágenes y el lenguaje corporal, etc. ¿No? Y todo eso a mí me sirve para tener una retroalimentación mucho mayor. Pero en el caso de ustedes va a ser súper importante entonces que también traten de llevar estas partes de cuál va a ser la parte diferenciadora de lo que estoy haciendo. ¿Vale? Volviendo al tema, tenemos algunas propuestas ambientales generales. Acuérdense que ambiente es todo lo que nos rodea. También le pueden decir contexto, que es lo que nos rodea. Entonces, un valor que es diferenciador máximo de todo esto de la sociedad es que somos una comunidad cosmopolita. Si no son de San Miguel, si vienen de Dolores, si vienen de Comonfort, dense una vuelta, aprovechen que tenemos una sociedad multiétnica, que viene gente de otros lugares, que traen otras culturas, otras formas de pensar, otras formas de decir, ¿no? Y que va a ser importante si lo ponen en valor y lo pueden aprovechar. Otro valor diferenciador de todo esto es que tenemos en las comunidades rurales todavía mucha integración familiar todavía. Sabemos que cada vez se deteriora más, porque a veces por la falta de información y por no poner en valor nuestras raíces, lo que somos, de repente empezamos a perder la identidad con nuestras tradiciones, costumbres, no en general, sino sobre todo las que tienen valor. Yo no digo que todas las tradiciones deban de seguir, pero hay muchas que tienen mucho valor, entre otras la liga familiar, por ejemplo. Y eso todavía permanece incluso en la propia ciudad de San Miguel de Allende para algunas familias. Otro fundamento importante de todo esto es lo que les decía, que reconozcamos en nuestro patrimonio Comonfort, el antiguo Chamacuero, San Pedro de Chamacuero, junto con San Miguel de Allende, se fundaron antes de 1580. O sea, son de los primeros pueblos fundados por europeos en todo el continente americano. Y luego, agregando a Dolores, se fundó el primer camino trazado por europeos en todo el continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en Argentina y Chile. El primer camino que se fundó cruzaba por Comonfort, por San Miguel, por Dolores, que fue la Ruta de la Plata. Son lugares excepcionales. La parroquia de Dolores Hidalgo tiene uno de los altares barrocos más hermosos que puedan ver. Los que no lo conozcan, pues vayan a Dolores y conozcan lo que está bien cerca. Tenemos otros valores más para acá, que es, por ejemplo, la música y las composiciones de José Alfredo Jiménez, que son testimonio de un momento cultural en el, fíjense la palabra, medio ambiente que se vivió en aquellas épocas en toda esta región. Y tienen un museo también excepcional en Dolores. Y bueno, ¿qué decir de la parroquia de San Pedro en Chamacuero, en Comonfort, que es bellísima? Tienen el Camino Real, ¿conocen algunos de los de Comonfort? Su Camino Real, hay 3, 4 haciendas magníficas también. Tienen sitios arqueológicos, ya les van a abrir el de los Cerros de los Remedios. Justo donde está la capilla arriba, a un lado de donde están todas las canteras de los Molcajete. Es un lugar excepcional, vuelvo a repetir, no es un adjetivo gratuito, es de excepción. Todo eso es de excepción. Bueno,
De ahí va esto de auténtico, único, irrepetible y excepcional. Los sitios arqueológicos, en la parroquia de Dolores, la parroquia de Comonfort, y no se diga una serie de monumentos que hay aquí en San Miguel, son auténticos, únicos, irrepetibles, son de excepción, son excepcionales. Por eso hay que ponerlo en valor. Y este es otro, el penúltimo, alcáncenlo a ver, esto es otro principio bien importante. No porque me dedico al turismo, el turismo está primero que la comunidad. Antes de que se inventara el concepto de turismo, este era un lugar excepcional. Antes de que vinieran los turistas, antes de que llegaran gente de otros países, este era un lugar ya excepcional. Siempre lo ha sido, toda esta región, Dolores, San Miguel, Chamacuero, estamos en una región excepcional, por muchos motivos, ¿no? Clima, ubicación, localización, tenemos mil cosas que decir. Pero lo más importante, si nosotros, como la célula, solamente nos enfocamos en el turismo y descuidamos a la sociedad, lo estamos acabando a la gallina de los huevos. ¿Sí? Entonces, antes que el turismo, antes que la industria, antes que la agricultura, está la gente, está la sociedad. Y entonces por eso ahí decimos, lo que es bueno para San Miguel, llévense, lo que es bueno para San Miguel, Dolores y Comonfort, es bueno para el turismo, para la cuestión de mantenimiento, para la gastronomía, para la agricultura, pero no al revés. Y no porque soy exgobernador y me compré no sé cuántas hectáreas allí entre Dolores y San Miguel, y yo soy otro exgobernador y me compré otro tanto del otro lado, y voy a poner viñedos. Bueno, está bien que vengan las viñas, pero está mejor antes que permaneciera el ecosistema como está, porque bastante deteriorado lo tenemos, ¿no? Y eso es para el turismo, ¿no? O voy a hacer un hotelote en una ladera del volcán. Dices, oye, eso va contra protección civil, mil cosas, tal. En fin, lo que es bueno para la comunidad es bueno para las demás actividades económicas, pero no al revés. Ese es un super principio, para que se lo lleven bien grabado. Y por último, estas son las partes de un enfoque sistémico. Básicamente todo ocurre en tiempo, espacio y circunstancia. ¿Okay? Todo desde que empezó el universo, ¿han oído hablar de la teoría del Big Bang? ¿No? Bueno, en esos microsegundos en que antes de que ocurriera la gran explosión, hubo una implosión, se concentró todo, no nos lo podemos ni imaginar, en menos de la cabeza de un alfiler. Imagínense, es difícil de imaginar, la masa de todo el universo concentrada ahí. Imagínense la densidad que tuvo aquí. Y fue tal la concentración de esa masa que por eso explotó. Y en microsegundos ya se había extendido años luz todo eso. Es algo que es difícil de imaginar. Y decía Einstein, Albert Einstein, un famoso científico, en 1905, ya llovió, decía desde entonces que todo ocurre en tiempo y en espacio, porque desde esa hipótesis todo se ha ido expandiendo. Y el referente es el tiempo. Nosotros fuimos otros hace una semana, hace un mes, hace que entramos aquí a la universidad, etc. Y nos hemos ido modificando en tiempo y en espacio. Pero además, como sociedad animal, tenemos esos puntos que están ahí en el último renglón, que son los 5 aspectos de los factores del contexto humano, que es la gobernanza. No nada más son gobernantes, sino es gobernanza, ciudadanos con gobernantes. Está la economía. La economía viene de una palabra greco-latina, oikos, casa, nomos, administración. Economía quiere decir administración de la casa. Y antes de que se inventara las monedas y luego el billete, ya había economía, que era el uso de todos estos recursos, precisamente. Luego el tercer factor, lo ven ahí, la sociedad. La sociedad básicamente es su dinámica que tiene en términos, por ejemplo, demográficos. ¿Cuántos somos? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? ¿Qué edades tenemos? ¿Qué pirámide tenemos? ¿Hay más jóvenes? ¿Más adultos? ¿Más gente de la tercera edad? Etcétera, menos bebés, en fin. Todo eso, hay marginación, hay migración, son aspectos de la cuestión social, ¿saben?
Y luego tenemos los dos últimos que tienen que ver con el turismo, que son los aspectos culturales y los aspectos del ecosistema o ecológicos. Ecología y economía tienen la misma raíz. Oikos, casa. Economía, oikos, nomos, administración de la casa. Ecología, oikos, casa, logos, tratado. El tratado de la casa. Eso es ecología. ¿Ok? ¿A qué viene todo esto? Cultura. Esa va a ser bien importante. Y de esto va un poquito también esto de los desafíos ambientales. Necesitamos una nueva cultura. ¿Cómo califican ustedes? ¿Han ido a Guanajuato, capital, a la ciudad? Compárenla con San Miguel. ¿Cuál es más limpia, cuál es más sucia? Aquí es más limpia. Eso saben que es un aspecto cultural de San Miguel o un aspecto cultural de Guanajuato. Ahí les doy otro ejemplo. Los que vienen de Dolores, ahí donde está la Universidad Tecnológica de Dolores, sales hacia el norte, hacia Riolaja, ¿y con qué te encuentras? Con una montaña de qué? ¿De qué? De basura. Ese es un monumento cultural negativo, lesivo, horrible, pero es un monumento cultural. Cultura es todo lo que va dejando una especie animal. Un camino marcado por las hormigas. ¿Se han fijado cómo las hormigas no se salen de su camino? ¿Saben por qué? A ver por qué. Secretan feromonas. Las feromonas son unas hormonas que tienen fragancias que a veces ni siquiera las podemos oler, pero las seguimos, ¿no? Y a través de las feromonas siguen. Eso es un proceso cultural de las hormigas, por ejemplo. Y si llegaran los marcianos ahorita y llegaran a Dolores o aquí a San Miguel, nuestro tiradero municipal, que dice el relleno sanitario, está en una ladera encima de donde nace una cuenca de río. ¿Creen que sea mejor lugar tirar basura para que por favor un accidente que nos ha habido, que contamina el río? Y ese río desemboca al río Laja, y el río Laja pasa a un lado de San Miguel. Esas tonterías, por no llamarles de otra forma, son manifestaciones culturales. Entonces, cultura no nada más es las bellas artes, cultura es todo lo que vamos dejando. Bueno, esas son las partes del contexto y vamos a entrar ya más rápido a materia. Y bueno, voy a saltarme, me voy a estos conceptos. Vean, este es el concepto del medio ambiente, este es el concepto del contexto. Y todo ocurre en tiempo y espacio. ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Les gusta ese paisaje? Sí. Esto está en la Huasteca. Si tienen la oportunidad de echar una vuelta. ¿Reconocen ahí dónde es? El Charco del Ingenio. Vayan, tiene un museo padrísimo y van a comprender muchas de las cosas que les estoy platicando. Bueno, decíamos entonces que hay 5 factores sociales que se dan juntos. En tiempo y espacio se dan las cuestiones ecosistémicas. Si van a este lugar, van a ver en maquetas que ahí tenemos varios ecosistemas. Ahí se puede ver el semidesértico. Luego hay un cañón que sería selva baja, selva tropical seca se llama. Luego tendrían el río y la presa, que se llama humedal. Y luego tendrían desde ahí la vista de los picachos, que es el bosque de encino. Tenemos la gobernanza, ¿se acuerdan? Tenemos la economía. Miren, este es el cañón. Este cañón es parte de otro ecosistema. Tenemos la sociedad y tenemos la cultura. ¿Okay? Todos esos 5 partes, más el tiempo y el espacio, es el medio ambiente. Eso es el medio ambiente. Entonces, cuando yo les digo, tenemos desafíos en el medio ambiente, ¿cómo andamos en gobernanza? La cara me lo dijo. Por ahí hubo una cara que me dijo, todo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Díganlo en una palabra. ¿Cómo andamos en gobernanza? ¿Otra palabra? Otra. Insuficiente. Otra. Fíjate, antes votábamos entre el bueno y el regular. Ahora votamos entre el malo y el pésimo. Y eso le pasa casi a todo el mundo. Entonces dijo mal. ¿Cómo está la gobernanza? Mal. Otros podrían decir pésimo. Y saben que la gobernanza no son gobernanzas. ¿Cómo participamos como ciudadanos en esos gobiernos? ¿Bien o mal?
¿Suficiente o insuficiente? En fin, ¿cómo andamos en cuestiones económicas? El salario mínimo aquí es de $7 por día. El salario mínimo en Estados Unidos y Canadá es también de $7, pero por hora. La gente en Canadá y Estados Unidos gana 7 veces más que aquí por hacer casi lo mismo. ¿También? No se limiten a su mundo aquí, ¿eh? Tienen por obligación idioma inglés, ¿no? Por lo menos. Aprovechenlo. Busquen profesionistas, los están buscando en Canadá como profesionistas. Ahí les dejo nada más. ¿Y cómo andamos en cuestiones culturales y ecosistémicas? Ahorita vamos a ver. Ok. Vamos a ver cuáles son lo que yo llamo frontera tierra adentro, esta zona entre San Miguel a Dolores, San Miguel a Confort, precisamente. Por eso se llama así. Eso que ven aquí es los que están en mantenimiento, es un lugar bien interesante que está en Puerto de Nieto. Puerto de Nieto pertenece al municipio de San Miguel de Allende, está rumbo a Querétaro. Y eso se llama Galería Filtrante. La Galería Filtrante, traten de imaginar que por aquí va el río, se llama el Canelo, nace entre el Cerro del Mancho y la Márgara, y va el río, y traten de imaginar que el fondo del cauce del río llega aquí. ¿Conoces? Ahí, tú. ¿Sí? Ok. Viene por aquí el cauce del río. Ahora, ¿qué se hace con la galería filtrante? Esa es una técnica de más de 1000 años que viene de Andalucía, que es el sur de España, nos llega aquí con los europeos, y aquí viene el fondo del cauce del río y hacen una canaleta de mampostería, 1 metro al lado del cauce y abajo del piso del cauce. Y entonces el agua se filtra a esa galería y de ahí se distribuye. Vean la cuestión cultural. Esto está a 2,5 metros de profundidad. Vean el color transparente aquí, ¿ya lo vieron? Y vean, ¿qué ven aquí? Lodo. Ahí vemos hasta botellas de plástico. Aspectos culturales de ese lugar. Este monumento se hizo hace más de 400 años. Es para que lo tuviéramos con vitrinas, con mamparas explicativas. Antes sobrevive. No les digo exactamente dónde está, precisamente para resguardarlo, porque lo conozco, lo identifiqué, lo conozco, lo puse en valor y lo cuido. Pero se los comparto, pero sin decirles dónde está. Porque no sé si ustedes también lo han identificado, lo conocen, lo comprenden y lo tienen en el mismo valor que yo. Si no lo tienen en el mismo valor que yo, claro, así dicen los políticos, prometer mejores. Hasta ganan elecciones. Entonces, ¿sabes cuál sería la garantía? Lo demostraras con hechos. Y entonces eso llévenselo también. Entonces cuando yo digo, no, es que yo sí lo identifiqué, yo lo conozco, yo lo puse en mano y yo lo cuido, ¿cómo lo demuestras con hechos? Ahí viene lo de eficientes, eficaces y efectivos. La efectividad es hablar con los hechos. ¿Cuál es la mejor educación que les puede dar cualquier persona, no nada más sus maestros? Aquella que les da el ejemplo de lo que está diciendo. Bueno, volviendo a esto. Este es un monumentazo, ¿ok? Ahora, ¿por qué hay que preocuparnos por los desafíos ambientales? Bueno, casi todo el mundo está de acuerdo en que estamos causando un acelerado cambio y eso se traduce en el calentamiento global, entre otras cosas. Esto es otra parte importantísima para los de mantenimiento. No sé si una vez que terminen el mantenimiento, o ahora que vayan a las, han tenido oportunidad de visitar algunas empresas, bueno, si no las han visitado, visítenlas virtualmente, métanse en YouTube y visítenlas. Algo que está revolucionando todo es la mecatrónica. Entonces, mantenimiento puede ser una base para lo que venga después. Ahora, mecatrónico es un mundo. Por ejemplo, en agricultura lo que viene, hay una especialidad en Chapingo, que es una gran universidad de agrónomos, de investigación, y hay una que se llama mecatrónica vegetal.
Porque hoy todo se produce con clima controlado. Las grandes producciones se dan en invernaderos. ¿Y saben cómo se hace el riego, el cambio de sustrato, medición del pH del suelo, etcétera, etcétera? Con robots. Yo voy a estar en mantenimiento y voy a ver quizás a los que están manejando los robots en cualquier empresa con otros niveles. Piénsalo. A lo mejor sales con una base en mantenimiento, pero puedes estar aspirando a lo mejor a especializarte en algunos de los miles hoy de robots que ya hay para una serie de procesos. Mantenimiento. ¿Han oído hablar de los edificios inteligentes? ¿No? Pues también hay hoteles inteligentes. ¿Quiénes están en esa parte? Los que saben más esas mecánicas. Claro, el mantenimiento es una parte fundamental. Por eso los dejo ahí de tarea como para que a lo mejor lo piensen. ¿Sale? Bueno, la energía renovable va a disminuir los costos de la energía que usamos hoy en día. Tristemente, este gobierno que estamos hoy teniendo ha despreciado la energía renovable. Pero esto sí o sí es lo que viene. Sí o sí. Les doy por ahí un tip a los que están en mantenimiento, incluso los que están en agronomía. Hay un peruano, busquen por ahí, peruano, que obtiene energía eléctrica de las raíces de las plantas. Ya lo patentó. Peruano, no inglés, no alemán, no danés, no canadiense, no estadounidense. Peruano, latinoamericano. Tenemos mucha creatividad nosotros. Y entonces en un proceso donde está identificando cómo los microorganismos entre las raíces están pasándose transmisiones electromagnéticas, lo multiplica y produce con una maceta, con lenguas de suegra. ¿Saben cuál es esta planta? Bueno, con esas está produciendo focos para la propia jardinería, por ejemplo, ¿no? Está súper interesante, ¿no? Bueno, esta es otra. El cambio climático es causante de, ¿qué tal tuvimos nuestra sequía hace 3 meses, hace 2 meses? No nos aguantábamos del calor. Llegaron a ir a esta construcción que está dentro de la presa de Guacelaya. Bueno, es el casco de una ex hacienda de Agustín González. Bajó tanto el nivel del agua que se podía ver. Cuando hay veces que está cubierta por las aguas de la presa allí. Y hoy en día tenemos menos cantidad de lluvias promedio por año. Llueve menos de medio metro en esta zona, ¿no? En Comonfort llueve más, por cierto, porque ya Comonfort es bajo. Aquí somos altos de Guadalajara. Pero a lo que voy es a esto, que las lluvias son menores en cantidad por año, pero más intensas, más tormentosas, ¿no? Más destructivas para nosotros. Entonces todo esto es parte de las consecuencias. Y por otro lado, la convivencia a costa del medio ambiente pues es cada vez menos sostenible. Sustentable y sostenible son conceptos parecidos, pero no es lo mismo. Sustentable es un concepto que nació en 1972. ¿Saben lo que es la Organización de Naciones Unidas? Se pusieron de acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial y por ahí del 48 empiezan a hacer una Liga de Naciones, tal, se reúnen y dicen vamos mejor a dialogar en lugar de pelearnos en guerras. Y nacen las Naciones Unidas. Y luego hacen una serie de programas diferentes. Está el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que puede ser interesante a lo que hacen ustedes. Está el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Social, que es súper importante. Está el programa de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Tecnología y la Cultura, que es la UNESCO. Esa oficina es la que nombró a San Miguel Sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2008, y al Camino Real de Tierra Adentro, que viene desde México, Zapopan, Querétaro, San Miguel, Guanajuato, pasando por Dolores, pasando por Comonfort, itinerando el Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2010, por ejemplo. Y hay una serie de programas. Pero en 1972 dicen, oye, la contaminación está matando primero aves enormes y luego personas. Ahí empezó la alerta de contaminación. Y total, se ponen de acuerdo, hacen una carta, que es el informe Brundtland, que es quien lo dirigió, y dicen, tenemos que ser sustentables. Y la sustentabilidad es garantizar igual o mejores condiciones de vida
que esta generación le debe de garantizar a la siguiente. En historia, sociología, una generación que es entre 20 y 25 años. Ustedes tratan de los 20 ahorita, ustedes le tienen que garantizar al menos a la que va a tener 20 años cuando ustedes tengan 40, les tienen que garantizar la misma calidad de vida o mejor que la que tienen. Está cañón. Nosotros, nuestra generación, ha fallado muchísimo. Hemos fallado, fracasado rotundamente. No solamente la generación, casi todo el planeta. Eso es sustentabilidad. Y sostenibilidad quiere decir que además de que sea sustentable tu acción, debes de garantizar equidad entre los accesos económicos y la repartición justa a toda la sociedad. Y entre la sociedad y los usos del recurso del ecosistema sean sin que el ecosistema se dañe o deje de tener esa capacidad para sostener. Se llama capacidad de carga. Si yo tengo, ¿quiénes están en gastronomía? Por ejemplo, si tú pones, o los que están en fitotecnia, si tú pones en una cajita de Petri un agar es de una mermelada, ¿no? Y no lo pones en refrigeración, ¿qué le va a pasar a aquello? Se va a llenar de una fauna y flora de bacterias, hongos, tal, enorme, ¿no? Si yo la tengo en una caja de Petri que están generalmente cubiertas, va a llegar un momento en que eso va a llegar a un sitio, el pan Bimbo, que es aire de plástico Bimbo, ¿no? Lo pones en la bolsa, los dejas sin refrigeración, se empieza a poner azul, que es el penicilio, es una bacteria, y luego se empieza a inflar, son los gases de la vida que está ahí adentro, pero llega un momento en que la capacidad de carga llegó a su tope, y ya no puede sostener más vida, incluso se va a empezar a podrir y se va a echar a perder. Igual nosotros, eso es otro de los 3 aspectos de la sostenibilidad. Uno, que los aspectos de recursos de economía sea distribuida a la sociedad equitativamente. 2, que entre la economía y el ecosistema no rebase su capacidad de carga. ¿Hasta dónde nos aguanta eso? ¿Sí? Y la última, que entre la ecología y la economía no le tengas que estar poniendo siempre billete a la ecología, porque según esto no produce nada. ¿Saben? Algo de hablar a lo mejor de los servicios ambientales. Es todo aquello que la naturaleza, sin tanta intervención del ser humano, le proporciona al propio ser humano. Entre otras cosas, regulación de la temperatura. ¿Hablamos de cambio climático, sí o no? Si tuviéramos mejores ecosistemas, no tendríamos esta situación. Hablamos del agua también hoy en día aquí, ¿sí o no? Bueno, ese es otro de los servicios ambientales que prestan los bosques, por ejemplo. En fin, bueno, eso va a tener la tarea de ser más sostenibles. Y estos son datos para el estado de Guanajuato. No estoy trayendo la realidad de África o de Europa, no sé. En los últimos años, 60 años. ¿Qué año estamos? 24. Menos 60, ¿qué les da? 64, muy bien, perfecto. Y ese es matemáticas. ¿Okay? Bueno, en 1964 a la fecha ha aumentado 2.6 el promedio de temperatura. Es un mundo. Es un mundo. Aquí en Guanajuato, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que hay menos bosques, que hay menos lagos, que hay menos agua en los ríos, que hay menos vegetación natural. Y esto es en la mariposa monarca. Yo visito 30 veces en cada temporada a la mariposa monarca. Y ayudamos a algunos científicos a estos datos. Vean cómo ha disminuido la población de 1997 de mariposa monarca. Entre otras cosas, por campos de agricultura insostenibles, insustentables, en las planicies centrales de Estados Unidos, donde se siembra. Fíjense, aquí salen ahorita y se fijan así fuera de la escuela, donde está silvestre, salvaje la vegetación, a la sombra de un esquite, de un huizache, podemos contar hasta 20 especies diferentes de otras plantas, sangregados, pingüicas, en fin, otras plantas. Y aquí en miles de hectáreas tenemos solamente sorgo, maíz y trigo.
en miles de hectáreas, y eliminan muchas plantas silvestres. La mariposa, cuando es adulta, ya no tiene mandíbulas, ya no muerde, o la oruga. ¿Cómo se alimenta? ¿Tienen idea? La mariposa succiona néctar de las flores. Y si yo mato las flores silvestres porque me estorban para el trigo, el maíz y el sorgo, ¿qué estoy haciendo con la mariposa? ¿Por dónde cruza la mariposa? Por esas planicies centrales. Y entonces, ¿por qué ha disminuido la mariposa? No, los mexicanos destruyen los bosques, el aguacate, influye, pero no hace grado, ¿no? Y luego usted, no, pues aquí como somos primer mundo, pues ahí está su primer mundo. Y entonces se ha empezado a recuperar apenas, vean, aquí llegamos en el 14, hace 10 años, casi llegamos a la extinción de esta maravilla que es la mariposa. Bueno, son ejemplos de cómo hemos atendido. Voy a tratar de terminar en 5 minutos. Estos son los desafíos que tenemos. Básicamente, lo vamos a conceptualizar en esas 3 áreas. ¿Okay? Cuando queremos ver cómo afecta el ser humano al medio ambiente, hay que llevarlo a 3 partes. Una son los 3 grandes capítulos de los que estudian la ecología. Y es, primero, la población. En 1900, hace 124 años, en el planeta no había más de 1.000 millones de habitantes. 1.000 millones de habitantes. ¿Quién tiene internet aquí en su celular? ¿Vale? Bueno, luego lo buscan. ¿Cuál es la población hoy en día del planeta? Nos hemos multiplicado más de 8 veces. En menos de 100 años. ¿Creen que eso es sostenible o rebasamos nuestra capacidad de carga? ¿Se acuerdan el ejemplo de la bolsa de Bimbo cerrada? Llega un momento que rebasas tu capacidad de carga y ¿qué le va a pasar a todo este ecosistema? Colapsa y muchos de las especies mueren. ¿De acuerdo? En fin, ese va a ser el primer tema, la dinámica demográfica. Y son 5 aspectos, nada más se los menciono muy rápido. Uno es la estructura, cuántos hombres, cuántas mujeres somos, niños, niñas, jóvenes. Todavía este país tiene muchos jóvenes, pero eso se está acabando. Eso es bueno para ustedes y malo. Bueno, porque todavía el país va a generarles empleo. Malo, porque cada vez tienen más competencias. Luego, otro de los aspectos de la dinámica demográfica es la mortalidad. Fertilidad, esperanza de vida bajó con el COVID, pero estamos más o menos en los 76 años de esperanza de vida a los hombres. 72 los hombres, 76 las mujeres. La mala noticia, que mortalidad quiere decir de qué te enfermas y qué tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, las enfermedades crónicas son las que van al alza, diabetes, cardiovasculares y tal. Entonces, vives más, pero vives más tiempo con enfermedades crónicas, algunas hasta degenerativas. El tercer aspecto de los 5 de la dinámica demográfica es la marginación. Crecen las ciudades, como Ford, Dolores, San Miguel, y de repente la gente vende, porque vienen los hotelotes, los restaurantes, y te compran, y se va yendo hacia las partes de afuera, se le llama gentrificación también al fenómeno, y se van haciendo círculos paupérrimos de servicios, y no hay la misma calidad de vida en el centro, en las partes medias o en las periferias. Entonces, eso está ocurriendo hoy en día. El otro factor es la migración. Gente que viene de otros lugares. Por ejemplo, la buena noticia para la zona de San Miguel de Allende es que es la zona de 8 municipios que se va a quedar al final sin agua. Nosotros vamos a tener todavía más agua que San Luis de la Paz, si viene alguien de allá, están en La Hoya, San Diego de la Unión en La Hoya, el norte de Dolores, de Río Largo para el norte, en La Hoya, San Felipe, Ocampo, tal. La buena noticia, vénganse aquí a San Miguel. La mala es que somos más. Entonces tenemos una migración que ha repoblado a esta zona y no tenemos a veces la capacidad para surtir los mismos servicios. Ya entendieron la importancia de la dinámica demográfica. El punto 2 es el abuso que hemos tenido de los recursos. Y básicamente nos vamos a referir a estos 5. Primero, suelo. Ya no cabemos.
Y nos hemos expandido, Dolores, Colmofort, San Miguel, crecemos. Por el business principalmente, la especulación del bien raíz en todos. Ya no cabemos. Ya, yo quiero subir, voy a subir invitado al pico del volcán de los Picachos este domingo. Pero trato por mis rutas anteriores y hay cercas, propiedad privada, no pases, tal. Yo, ahora imagínense la fauna, ¿no? Muchas veces. En fin. Y el suelo es un primer factor. Somos la misma superficie, pero somos más. Y hay más casas, y hay más fábricas, y hay más agricultura comercial. ¿Ok? Luego, el punto número 2 es el agua. Dependemos de un acuífero. El acuífero es el agua que está abajo de nosotros. Ese acuífero no es de que cae la lluvia y se cae la ola. Tarda hasta 50 años en que una gota llegue a cruzar eso. Entonces no es de que llueve y ya se recargó el acuífero. No. De hecho se le llaman acuíferos fósiles. Y se estima que por lo menos tiene 10.000 años el agua de la que estamos sacando hoy en día nuestro sustento. Este acuífero ya está por agotarse. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya están cosecha de agua, no sé de técnicas. Pero bueno, es parte de los desafíos. 3, alimento. ¿Han visto por aquí? ¿Conocen algunos de ustedes conocen el frijol, la planta de frijol? Ya muchos pasan y ya no saben ni siquiera es un frijol. El frijol y la jícama son parecidos, por cierto. La flor es bellísima, es una flor bien compleja, muy buena. Aquí ya no casi no se siembra frijol. Maíz de temporal, que casi nunca se da, o sea que ya vemos temporal. Pero maíz se siembra para silo, para vaca, y crece tan alto que luego no puedes ni sacar ni llegar a la mazorca. ¿No? Jitomate, ¿han visto plantíos de jitomate por aquí? ¿Sí? Luego me dices eso. Tomate verde, ¿han visto? Chile, ni siquiera ya en la zona de Dolores que era tan chileno, ahora ya sea puro brócoli, coliflor, ajo, cebolla, agaves. Bueno, ¿cuál es la dieta del mexicano, los del gastronomía? Frijol, ¿qué más? Calabaza, maíz, ¿qué más? Y tomate. ¿Y saben qué? Ya no lo sembramos aquí. Aquí sembramos brócoli, coliflor, col de Bruselas, ajo, cebolla, espárragos. El alimento, ¿qué quiere decir esto? ¿De dónde traeremos el alimento? De otras partes. Eso es insostenible. Aguas. Luego, la energía. Hay una serie de ciclos energéticos bien complejos que los que están en mantenimiento, métanse este mundo, es buenísima onda, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo aprovechar el metano? O sea, los que a lo mejor llevan física y mecánica en mantenimiento, yo creo que llevan, ¿no? No sé si sepan que los gases orgánicos que tienen carbonos, el gas más ligero es el metano. Y ese se produce con la descomposición, se llama pudrición o fermentación, produce metano. Con las gotitas, es tan ligero que es el primero que se produce y se va al medio ambiente. Ese calienta la atmósfera hasta 3 veces más que el aire común. Es terrible para el medio ambiente. Luego viene metano, un carbono, es un gas muy ligero. Luego el que viene con 2 carbonos es etano. El etano es también ligero y también es mega caliente para la atmósfera, ¿no? Y ese se produce también en la destilación de uvas, de vinos, agaves, tal, etc. Luego vendría el propano. Propano es de 3 carbonos y el butano es el que nos sirve en los cilindros. Ese, como tiene 4 carbonos, pues se llama butano, ¿no? Es más pesado. A lo que voy es a que en estos círculos de energía, por ejemplo, hay ranchos ya que producen leche, pues tienen vacas. Una vaca excreta, descome, para que me entiendan, más o menos 25 kilogramos de pasteles, ¿no? Pero muchos ya los están utilizando, además de fertilizante natural, para obtener el metano. Lo primero que empieza a salir ahí es metano, y en lugar de que nos caliente la atmósfera, los están poniendo, se llaman reactores, los encierran, hagan de cuenta con un gran plástico, se llaman comembranas, y aprovechan el etano, el metano y el etano para estufa. No huele, no nada. De hecho, el butano, el gas comercial, le tienen que poner un olor, porque el butano no huele, ¿no?
Ese olor que huele a gas es artificial, precisamente. En fin, los círculos energéticos son súper importantes y este de biodiversidad es fundamental. Son 5 aspectos, ¿de acuerdo? Bueno, son 3. El primero, dinámica demográfica. El segundo, el abuso de recursos naturales. Y el tercero, la contaminación. En el segundo, en el de los recursos naturales, suelo, agua, energía, alimento y la biodiversidad. Si desaparece la biodiversidad, nos condenamos. Es como atender solamente la membrana de una célula. ¿Ok? Y por último, la contaminación en el aire, en el suelo, en la superficie. Esta foto que ven ahí es la presa. Esto de aquí es un fraccionamiento que se llama Comí. Y ven esta parte en verde. Es un sitio arqueológico que no podemos acceder a él. Está rodeado de propiedades, se llama San Miguel. Y incluso los sitios arqueológicos se han degradado pues, por fraccionamientos, por agricultura comercial, etc. Es una tragedia, es un aspecto cultural. Ahí vienen los aspectos de la dinámica demográfica, ¿se acuerdan que les había dicho? Estructura, fertilidad, mortalidad, marginación, migración. Luego, esto que ya revisamos muy rápido, los abusos del agua, del suelo, biodiversidad, contaminación y cómo ofertar bienes raíces con carácter de sostenibilidad. Es todo un desafío para los que se dedican a eso. Primero habría que dejar de especular tanto. Pero seguimos vendiendo casas de segunda residencia a gente que ni siquiera vive aquí, compra las casas, las tienen segmentadas, gastas más, hay agua, hay energía que se está consumiendo y no viven. En fin, es todo un desafío. Pero vamos a dejar hasta ahí la presentación y voy a tratar de redondear con las carreras que estudian ustedes. ¿Qué desafío tengo? Creo que la mayoría son de mantenimiento. Eso, que ojalá pudieran entrar primero a las técnicas de mantenimiento que sean sostenibles y que una vez que las comprendan ustedes, las valoren y traten de ubicar su... Sé que la primera oferta de trabajo es donde caiga, ¿no? Y entras. Pero por ejemplo, si entras a Bonatti, si entras a la que hace los creminos, está en San Francisco Unido, Nutella y todas esas cosas. El Ferrero Rocher. Ese chocolate es pura manteca de palma. La palma está destruyendo el ecosistema de las islas de Borneo, que es donde está el orangután. Que aquí nos pasa como el aguacate. Estamos destruyendo los ecosistemas por sembrar aguacate porque es lo comercial. Y entonces, cada vez que voy al supermercado o a la tienda de la esquina y compro una Nutella, o compro una de estas cosas, o huevitos Kinder, o Ferrero Rocher, o unos chocorroles. ¿Saben que el chocolate de los chocorroles es cebo de res? Teñido, ¿no? Y además con unas primorosas aditivos que son enzimas o otras cosas, como la lectina, lisina, etc. Son aminoácidos que hacen que lo que parece chocolate no se derrita. Un chocolate, los que están en gastronomía, saben que el chocolate se derrite a 36 grados. Nuestra temperatura corporal, ¿cuál es? 36.5. ¿Cómo sé si es chocolate de verdad? Póntelo aquí en la comisura de los lados. Aquí debes de tener 36.5. Si se derrite aquí el chocolate, es chocolate. Si te pones un gansito aquí, cero. Todos estos productos que usan margarinas, las margarinas son grasas vegetales hidrolizadas, no tienen todo proceso. Son terribles para la salud además, ¿no? Pero lo mismo, son tan altas de temperatura por usar la margarina que se funden a más de 40 grados. Yo, si me da una temperatura de 41 grados, estoy muriendo ya. ¿Han visto cuando haces tu huevo estrellado en el sartén? ¿Sabes a qué temperatura se desnaturaliza la proteína? La clara y la yema son proteínas. Unas con albúmina y otras con algo. Son proteínas. Cuando se hace clara el huevo estrellado, la clara se hace blanca, se está desnaturalizando.
Y eso ocurre a los 41 grados. Lo mismo le pasa a tu cerebro, a tus neuronas o a tus células de los músculos si te da una temperatura mayor de 41 grados. Por eso se cuida mucho que no suba la temperatura. Bueno, las margarinas resisten eso y más. Te comes un pan de la tienda, ¿qué le van a poner? ¿Mantequilla o margarina? Y los que ya hemos dejado de comer eso, y lo comemos por alguna circunstancia, te queda el paladar, toda tu capa de margarina. Déjame lavar los dientes por esos aspectos. Bueno, a lo que voy a decir, tú como técnico o como licenciado, ingeniero, no sé cómo se habla, de mantenimiento, ¿sí? Ojalá que procures en la primera, segunda oportunidad de estar en una empresa donde sabes que lo que estás haciendo está en un ciclo sostenible, que no están usando grasas vegetales, que no están usando a lo mejor materiales que están destruyendo otras partes, lo más sostenible que puedas. Han oído hablar de los ISOs, que son sistemas de calidad. Bueno, eso está bien para la productividad, pero la sostenibilidad es otro boleto. Los que están en gastronomía, lo mismo. Traten de que estén en lo más sostenible de esos procesos. Por ahí ya podríamos avanzar. ¿Y qué decir de los que están en producción vegetal o los que están en ¿qué otra carrera me faltó? Gastro, ¿no? Que traten de estar en lugares que tengan precisamente esos procesos. Imagínate tú un steak, en estos lugares de cortes americanos, que tiene, dicen que la buena carne se le llama marmoleo, cuando ves en el corte muscular, estás cortando un músculo, ¿no? Luego ves unas ancas de rana y, ¡ay, qué asco! ¿No? O ves unos cumiles. ¿Saben qué son los cumiles? Chinches de árboles que se comen vivos. Y le pones las salsa así vivos y te los comes. Ya luego estás con tu taco y tienes que estar arriendo el ganado para que entre los cumiles. Bueno, y te das, o los chapulines, o los gusanos de maguey. Y claro, nos presentan un bonito cadáver, ¿no? De un animal de 700 kilos, de 300 a 700 kilos, en varias rebanadas, y así no nos das, arriba ya está mirando, ¿no? Bueno, en un corte de res, que es un cadáver de vaca, lo cortas y las franjas blancas se le llaman marmoleo. Y entre más marmoleo se supone que es más sabroso. Y esa carne, por ser grasa, por ser animal, no se te va a quedar tanto aquí. La de más alto punto de fusión es la de borrego. Cuando vayan a comer barbacoa, tienen que entrar el mínimo con una chela o un mezcalito para que te ayude a la digestión de esas grasas. Si no, te la comes caliente y si no eres de buena digestión, la grasa se te empieza a entrar en el intestino y entonces el intestino empieza a trabajar de más y luego empiezas con retortijones. La de menor punto de fusión son las aves y menos todavía los pescados, son más sanos, en fin. Pero a lo que voy es eso, tienes tu marmoleo en la carne, ¿no? Y guisas tu carne, término medio, término 3/4 o casi crudo, como quieras. ¿Y qué va a escurrir? Jugos, que es parte del agua intersticial, es decir, entre los tejidos, ¿no? Y grasa. Imaginen el Prime Steak que se acaba de inaugurar junto a Leva, la cantidad de grasa que produce. Brasimix, los tacos al pastor, la costilla, bistec, tal. Toda esa grasa, ¿a dónde va a parar? No sé. ¿A dónde va a parar? Y entonces, si van a estar en gastronomía, pues sí, eso, tratar de buscar, quizá hasta por salud mental, tratar de estar en los sistemas o en los ecosistemas particulares más sostenibles. ¿Sí me entienden? En todo va a haber esas partes donde puedan elegir. Mantenimiento, los aceites, los lubricantes. ¿A dónde van a parar? Tienen regamentos, ¿no? Entonces se tienen que poner en contenedores, los guardas, los llevas a un reproceso y si no luego les das ya otro fin. Pero habrá todos los que sigan esas reglas. Bueno, en fin, son ejemplos. Pero yo hasta aquí quiero dejar esta parte. Ya espero que hayan entendido que tenemos estos desafíos ambientales, básicamente en entender que todo va evolucionando en tiempo y espacio
y que podemos actuar a la última. Podemos actuar en nuestras casas. Acuérdense que tenemos 5 grandes aspectos donde podemos actuar, ¿no? Si yo vengo, por ejemplo, de un hogar intolerante, donde él o ella, es que aquí se hace lo que yo digo, puede ser él o ella, ¿no? No me refiero a, desde luego sé que ustedes vienen de familias súper integradas, funcionales, padrísimas, pero dicen que la mayor parte ya no. Y entonces, yo incluso ahí puedo también empezar a actuar, y es como un primer ejercicio, ¿ok? ¿Habrá gobernanza en una casa o no? Sí. Acuérdense que la casa es el primer núcleo de la sociedad, ¿no? Y de la casa, pues están los vecinos, la vecindad, y luego la comunidad. Y luego vimos 5 aspectos, llévenselos por ahí, que era la gobernanza, la economía, administración de los recursos, ¿de acuerdo? Sitios ventilados son mejores o no en ciertos momentos, sí, ¿no? En fin, búsquenlo por ahí, la economía de esa administración de recursos, el agua, el gas, los energéticos, en fin. El tercero, ¿se acuerdan cuál era? La cuestión social. ¿Cuál es mi convivencia social en el salón de clases, en casa, tal, etc.? El cuarto, los procesos culturales. Traigo mi basurita. ¿Y qué hago? ¿La tiro así como que si nadie se dé cuenta? O, en fin, son procesos culturales. ¿Se acuerdan que un tiradero es un proceso cultural? Y el quinto, la cuestión de los ecosistemas. Quiero dejarlo ya hasta aquí. Espero que toda esta lluvia de conceptos, algunos les puedan ser útiles. Me pongo a sus órdenes para lo que gusten. Me pueden buscar en las redes sociales como Arturo Morales Tirado. Por ahí tengo en YouTube algunos programas, conferencias que doy que están grabadas. Parte de esto debe estar grabado por ahí en alguna conferencia, si les interesa. Y ya ahí me pueden localizar. Y tengo también una página, mi página comercial, que se llama Tierra Adentro San Miguel de Allende. Las siglas tasma.com.mx, ahí también me pueden encontrar. En Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno, X ahora, en YouTube, en TikTok, estoy como Arturo Morales Team, o Arturo Morales Tirado, que me pueden localizar, contactar, si en algo les podemos apoyar, adelante. Y aprovechen su estancia en la universidad, valoren el esfuerzo de quienes hacen posible que estén en la universidad. Quien sea, valórenlo, valoren más que a sus maestros el conocimiento que pueden generar de aquí. Acuérdense que la gobernanza no son los otros, sino uno mismo. Y aprovechen este momento, porque ¿qué creen? Saliendo de aquí, si no es que ya están, bienvenidos a la realidad. La realidad es otro boleto. Sí, les va a ayudar mucho las herramientas que salgan de aquí, pero quizá no van a ser ni el 30% de lo que van a usar ya en la vida. Ahora, aún así es mejor llegar con el 30% que con nada. En fin, muchas gracias, los felicito que estén en la universidad. Les quiero decir que el promedio escolaridad en San Miguel de Allende es solamente de 7 años. O sea, estamos en primero de secundaria. Ustedes ya son universitarios, casi tienen un compromiso con su sociedad, empezando con su familia. Pero en fin, ya lo voy a contar. Muchas gracias y si tienen comentarios, preguntas, bienvenidos. ¿Cero? Todo entendido. Muchas gracias. De verdad, chicos, sí les pido que sigan Arturo Morales en las redes porque van a aprender muchísimo más de lo que ahorita. Muchas gracias por su atención y esperamos los 2 miércoles en otra plática. Muchas gracias. Gracias, que tengan buena tarde.